Saludos desde la Ciudad de México. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para mí es un gusto, un orgullo y un placer estar con ustedes en este FEL 2022. Voy a compartir con ustedes un tema que para mí es muy importante y que considero esencial ponerlo sobre la mesa. Es sordos aprendiendo una lengua extranjera en el contexto mexicano, inglés o American Sign Language, debate abierto. En este sentido, es muy importante entender que el aprendizaje de una lengua extranjera es una herramienta muy importante en el mundo actual y su objetivo esencial es la comunicación. Las competencias culturales, la habilidad de interactuar, reconocer al otro, aceptarlo y crear relaciones armónicas es una parte integral de la comunicación en cualquier lengua. Y así, el aprender una lengua es aprender una cultura. La comunidad sorda en México es una comunidad grande que tiene una fuerte cultura sorda, una fuerte cultura que los identifica. Según el INEGI en 2016 eran 700,000 personas sordas compartiendo esta cultura en México. Algunas de estas personas son bilingües y utilizan la lengua de señas mexicana y el español, y también consideran al español su lengua materna. Hay personas que, sin ser sordas, también tienen la lengua de señas como lengua materna por ser hijos de padres sordos y son parte de la comunidad sorda. Lo mismo pasa con los intérpretes y con los señantes que aprendieron lengua de señas como segunda lengua. La cultura sorda es una cultura oral, ya que la lengua de señas no tiene una escritura. Y también desde el punto de vista neuronal podemos decir que una persona sorda puede desarrollar la lengua escrita y la lengua de señas, pero utilizará un área diferente en su cerebro para ese propósito. Quizás aquella más cercana a la que da sentido a los patrones visuales, más que a los auditivos. Esto nos lo dice Lam. Las personas sordas para aprender inglés utilizan tienen el reto al entrar al sistema educativo nacional de que el inglés es una lengua obligatoria y se enseña con 4 habilidades básicas: la escritura, lectura, la expresión oral y la comprensión oral. Entonces, ¿cómo acercarse a esta lengua sin estar en desventaja? Algunos pedagogos han dicho que lo mejor es excluir a las personas sordas de la obligación de estudiar lenguas extranjeras en las escuelas y las universidades. Sin embargo, eso es perjudicial, ya que está excluyendo a las personas sordas de completar su educación de manera completa y les dificulta encontrar empleo. Además, los margina en clase, los margina durante el tiempo en aula. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje del idioma inglés para las personas sordas? No existe un mundo diferente, existe un mundo para todos, no solamente para sordos, no solamente para oyentes. Si aprenden una lengua extranjera, en este caso inglés, tienen la ventaja de conocer mejor el mundo que los rodea. Esto nos lo dice Domagala Sik. También tiene valores cognitivos en los procesos de aprendizaje y es una buena oportunidad para crear otro tipo de procesos que los ayude a compensar las deficiencias creadas por la pérdida de la capacidad auditiva. ¿Cómo puede darse esto? Bueno, se compensa la deprivación cognitiva al observar, mientras las personas sordas aprenden inglés, observar gráficos, leyendo ilustraciones, revisando. Otra manera es que tienen un canal de información nuevo. Pueden saber lengua de señas, pueden saber la lengua que se habla en el lugar donde se encuentra, por ejemplo, lengua de señas mexicana y español, y al aprender inglés tienen un canal de información nuevo. Igualmente, contribuye a ampliar sus conocimientos generales y puede ser una buena herramienta para profundizar en los estudios o solucionar problemas laborales. Igualmente, el aprendizaje del inglés ayuda a compensar la deprivación social, porque muchas veces para las personas sordas el problema no es la imposibilidad de recibir información de manera auditiva, sino el aislamiento social. Y como a los estudiantes sordos hasta hace poco no se les incluía en el aula de lenguas, esto disminuía su nivel de educación y, bueno, sabemos que hablar una lengua extranjera aumenta el prestigio y la posición en la jerarquía social. El conocimiento del inglés puede ser una confirmación de pertenecer a un grupo social donde se cuenta qué se puede hacer, las habilidades y no las deficiencias auditivas. ¿Qué quiere decir? A la persona sorda no se le ve como sordo,
sino como persona. Igualmente, puede compensar la deprivación ocupacional. Si sabemos que para dominar una lengua es indispensable estudiarla, esto impacta también las capacidades laborales y es una ventaja. Si sabemos que pueden dedicarse a aprender una lengua, sabemos que puede dedicarse también a las tareas profesionales relacionadas. Y así permite lograr ciertos avances académicos y también laborales y tiene una muy buena influencia en las posturas acerca de los estudiantes en general, no solamente de los sordos. La lengua de señas, esto es importante puntualizarlo, no es internacional. Las lenguas de señas se hablan y se desarrollan de acuerdo a los contextos culturales donde nacen y son sistemas lingüísticos muy complejos, cada uno con un léxico diferente y diferentes reglas gramaticales. Algunos de ellos se parecen, por ejemplo, la lengua de señas francesa y la lengua de señas mexicana vienen de la misma raíz y la lengua de señas brasileña, pero hay otras que son completamente diferentes. De hecho, hay una lengua de señas maya, así que, como vemos, cambian. Igualmente, una seña no es equivalente a una palabra, ni una palabra es equivalente a una seña. De hecho, puede haber una seña para un concepto completamente o puede haber una completa explicación en señas para una palabra en español, por ejemplo. Esto nos lo dice Schembri y es muy importante entenderlo para tener el contexto completo de cómo se mueve este bilingüismo. La lengua de señas no solamente es manual, sino es visogestual, que implica expresiones faciales, movimientos de la boca, la dirección de la mirada, la posición en el lugar donde se está y también este espacio tridimensional, el espacio delante del señante, a un lado, y esto es una organización lingüística diferente a las lenguas habladas, también una gramática diferente y se ha estudiado. Entonces, ¿qué podemos hacer? De acuerdo a un estudio de caso llevado a cabo con un estudiante de maestría sordo que estaba aprendiendo inglés, él es bilingüe sordo-español, se propone esto, que la mayoría de la información en inglés a la que tiene acceso es escrita, por lo tanto se puede enseñar lectura y escritura del inglés. Y para la comprensión y la producción oral, respetar la lengua de señas y utilizar American Sign Language, la lengua de signos americana. ¿Cuáles son las ventajas de este acercamiento? Que son usos reales y cotidianos de la lengua para la cultura sorda. Un sordo, a menos que sea oralizado, no habla en español. Entonces, ¿por qué va a hablar en inglés? Mejor que señe. Igualmente, se les incluye en el mundo de la información, ya que normalmente lo que se busca o lo que necesitan es leer y escribir la lengua, no hablarla, no escucharla, porque puede enseñarla. Y la gramática inglesa, esto es una gran ventaja, se asemeja a la lengua de señas mexicana, a la gramática de la LSM. Así se cubren las comunicaciones reales, las necesidades reales de comunicación de la persona sorda. ¿Qué se propone? Tomando en cuenta la investigación hecha con estudiantes sordos de bachillerato en el 2012 por Zavala, se maneja la LSM en el aula, así como que en el aula de lengua se maneja la lengua materna o la lengua común de los estudiantes para intercambios, también aquí manejo de la LSM, uso de apoyo visual, libro de texto, explicación detallada en lengua de señas para lograr la comprensión, explicación en el pizarrón, porque recordemos que la lengua de señas es visogestual, entonces la parte visual es esencial, y la interpretación de significados, interpretación manual, con ejemplos, como decíamos, con lenguaje corporal, con la gestualidad, y horas de autoestudio. Tomando este modelo, bueno, también el club de inglés, eso es un punto muy importante, el club de inglés que en un momento hablaremos más de él. Tomando este modelo se puede enseñar o se puede utilizar en el aula el inglés con estudiantes sordos en el aprendizaje de una lengua extranjera. El club de inglés, según Zavala, que les comentaba, es una propuesta muy interesante, era durante media hora, 40 minutos, una vez a la semana durante el semestre, estudiantes que dominaban el tema lo explicaban a sus compañeros, oyentes y sordos. Inclusión, aquí estaban los dos. Y era un momento para intercambiar opiniones y buscar estrategias para facilitar el aprendizaje desde los propios estudiantes. No había autoridad del profesor, sino que los propios estudiantes compartían las estrategias.
Esto es muy importante ya que se creó un aprendizaje colaborativo que favoreció tanto el aprendizaje de estudiantes sordos como oyentes. El profesor no intervenía, solamente daba facilidad para el tiempo y el espacio. Así se llegó a una mejor comprensión. Esto mismo se puede utilizar en las aulas regulares de inglés cuando hay estudiantes sordos. Sin duda, implica que el profesor conozca la lengua de señas mexicana y American Sign Language. Esto nos lleva a la reflexión que podemos asumir que todos los estudiantes tienen la capacidad de tener aprendizaje estratégico y que las condiciones creadas en el aula deben ser las mismas para que todos los estudiantes la tengan. La experiencia de aprendizaje debe pensarse y diseñarse desde el principio, pensando en la diversidad de intereses, capacidades, origen, procedencia o cualquier otra condición personal o social del alumnado, y así el desarrollo será para todos. Cualquiera de los estudiantes puede tener dificultades para aprender en un momento determinado y por razones diversas, no solo un grupo considerado especial. ¿A qué nos lleva esto? El aprendizaje de inglés en el aula de señas, en el aula para estudiantes sordos que utilizan lengua de señas, puede darse de una manera muy efectiva y con calidad con estudiantes bilingües que sepan lengua de señas y español, enfocándose a la parte escrita, tanto comprensión como producción escrita del inglés en el aula, y a la parte de señas, señar con American Sign Language. Yo sé que implica un gran reto para nuestras instituciones, para nuestros profesores, ya que la mayoría de los profesores desconoce la lengua de señas mexicana y pedirle a un profesor que no la conoce, conocer American Sign Language es un reto gigantesco. Lo que se ha podido hacer de manera muy efectiva es el uso de intérpretes en el aula. Las instituciones educativas tienen la obligación de que los estudiantes sordos tengan acceso a la educación por medio de intérpretes. Varios intérpretes conocen la lengua de señas mexicana y American Sign Language, entonces pueden ser mediadores. Aquí vendría otro debate, la figura del intérprete. ¿El intérprete puede ser profesor o el intérprete solamente es mediador de significados? Esto sería, eh, podría ser el tema de una siguiente conferencia, pero también es importante analizarlo. Lo ideal sería, lo ideal sería que el profesor de lenguas conozca tanto la lengua de señas mexicana como la lengua de señas de la lengua meta. Sí, sabemos que es titánico, es mucho pedirle a los profesores, sobre todo pensando en instituciones donde no hay apoyo al respecto. Sin embargo, en las instituciones donde hay programas institucionales de inclusión, debería ser una exigencia de parte de los profesores de lenguas. Este proceso es el obtener los intérpretes, el tener acceso a los cursos y a la capacitación continua. ¿Cuáles son las conclusiones que nos lleva esta pequeña reflexión? Que una clase de inglés es una clase de inglés para todos. Estamos hablando ya de aulas inclusivas. Y estamos hablando también de que cada estudiante es diferente. Cada estudiante tiene necesidades, intereses, deseos diferentes. Un aula es aula para todos. Así que la clase de inglés, al contrario de lo que se pensaba hace unos 10 años, en el de dar actividades especiales a los estudiantes especiales, ahora se está pensando que de acuerdo a cada uno de los estudiantes se crea una clase inclusiva donde se colabore y no sean actividades diferentes, sino que la misma actividad promueva que bajo diversas maneras se procese la información, se aprenda, se use la información y se comparta, se llegue a la comunicación, así como en un intercambio normal comunicativo, utilizamos diferentes vías para llegar a la comunicación. Lo mismo se pide en el aula de lenguas. También es importante entender que el profesor que acoge a una persona sorda en su clase debe tener una preparación mínima para acercar esa lengua al alumno sordo. Muchas veces nos enfrentamos a que tenemos estudiantes con discapacidad en el aula y no tenemos ninguna preparación previa. En México, la educación es para todos. En México también se pide que los CAM, los centros
de apoyo ya no sean exclusivos para estudiantes discapacitados, ¿no? Sino se está pidiendo que más bien las escuelas acojan estudiantes discapacitados. Si alguna persona es sorda, el incluirla en un aula implica que antes debe haber preparación para los profesores, preparación institucional que apoye esta inclusión. No podemos estar con la hipocresía de que somos instituciones inclusivas si no se ha dado ni siquiera un primer acercamiento a los profesores, a las autoridades, a los mismos estudiantes acerca de lo que es la inclusión. Y no estoy hablando solamente de la inclusión por discapacidad, estoy hablando de personas indígenas, estoy hablando de mujeres, estoy hablando de inclusión real. Así que es importante que que el profesorado tenga una preparación mínima y que las instituciones apoyen, que no sea solamente te tocó el estudiante, sino que es como institución cómo estamos trabajando para acoger las necesidades de todos los estudiantes, ya que muchas veces puede ser una necesidad socioafectiva, sobre todo ahora en este mundo post pandemia, y no solamente una necesidad educativa. Igualmente, si el estudiante sordo tiene el nivel adecuado para estar en esa clase, aprenderá como todos sus compañeros oyentes. Claro, como los estudiantes oyentes, con más o menos dificultades de acuerdo a sus horas de autoestudio. Recordemos que una lengua no se aprende solamente en el aula y que es imposible pensar que con las horas de estudio en el aula vamos a aprender una lengua. Eso lo sabemos y conocemos que las horas de autoestudio son esenciales, así que para todos los estudiantes esas horas de autoestudio son muy necesarias y es importante recalcar que deben darse como parte de la responsabilidad del aprendiente de la lengua. Igualmente, la motivación de cada estudiante, sus estrategias de aprendizaje, su, eh, su inclusión en el aula de la manera socioafectiva es esencial. Y eso no es solamente para los estudiantes solos, sino también para los oyentes. Sabemos que eso es esencial. Así que, bueno, el estudiante tiene la capacidad de hacerlo. El estudiante, si tiene el nivel, claro que puede aprender. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, también depende del estudiante y de su responsabilidad, así como depende de la institución y del profesor crear las circunstancias adecuadas también para el estudiante ser independiente y continuar su autoestudio. Como habíamos dicho, el aprendizaje del inglés dota a la persona sorda de una libertad muy importante a la hora de la búsqueda de información en general y de su aprendizaje autónomo. Y esta libertad se ve reflejada no solamente en el área académica, sino también en el área profesional y personal. Y bueno, esto se puede ver hasta en cosas tan sencillas como el acceso a los videojuegos. Y debemos luchar como profesores, como instituciones, como los que crean los programas, como investigadores también, porque todos nuestros estudiantes de lenguas tengan acceso a una clase multicultural. Ya hemos dicho que la cultura sorda es una cultura dentro de la multiculturalidad del país, dentro de la multiculturalidad de México, por ejemplo. Y esa clase debe ser orientada a la comunicación, comunicación en la lengua meta, enfocada al aprendizaje y uso real de la lengua. Ya quedaron atrás los días en que estábamos enfocados en la enseñanza. La enseñanza es muy importante, pero en el aula recordemos que el aprendizaje es la parte esencial. Y qué mejor aprendizaje que el que se enfoca al uso real de la lengua en situaciones de comunicación reales. Aquí tenemos algunas referencias que hemos estado mencionando, más referencias. Y muchísimas gracias. Vamos a tener tiempo para intercambiar, para llegar a, a una comunicación real y afectiva, teniendo como punto de partida esta reflexión. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta reflexión, nacida, como les digo, de este estudio de caso, y espero sus comentarios, sus dudas, para continuar con esta retroalimentación y continuar con el diálogo. Como les digo, no es fácil ser profesor de lenguas y, bueno, ser profesor de lenguas con estudiantes sordos tampoco lo es, pero podemos aprender mucho y dialogar. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias.